Excelente día a todos. Es bueno poder estar nuevamente congregados, aunque sea en casa. Es bueno el que cada uno de ustedes aparte tiempo para poder buscar a Dios, para poder adorar un tiempo en nombre de Dios. Quisiera que me acompañen al libro de Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo número 7. Hoy estaremos terminando el capítulo número 7 del Evangelio de Juan. Yo le he titulado el mensaje Jesús, la causa del conflicto, o también de la división, porque estaremos viendo cómo la palabra o el mensaje de Jesucristo trae división, trae conflictos, trae problemas, trae dificultades a la vida de aquellos que le oyen. Entonces, es el tema que estaremos hoy tratando. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 40. Vamos a leer del verso 40 al número 53. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Verso número 53, terminamos. Cada uno se fue a su casa. Quisiera que allá donde estás y donde cada uno nos está viendo podamos orar juntos. Yo le invito a cerrar sus ojos para poder buscar la ayuda de Dios. Su palabra bendiga nuestros corazones y nuestras vidas. Padre, gracias te damos primeramente por el día que nos das. Gracias porque nos permites vivir un día de reposo, Señor. Un día, Señor, en el cual podemos regocijarnos. Y hoy podemos experimentar lo que Pablo dijo una vez, que la palabra no está presa, Señor. La palabra corre, la palabra se predica donde quiera que nos encontramos, Señor. La tenemos cerca y hoy queremos ser bendecidos, Señor, por ella. Te lo pedimos, te lo rogamos, que tu palabra haga mella en nuestras vidas y más en aquellos que están lejos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, días anteriores, nuestro hermano César nos estuvo hablando de aquella invitación que el Señor Jesucristo le había hecho al pueblo, estando en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta tan importante, puedo decirte, de entre las tres más importantes, era una de ellas. La fiesta de los tabernáculos, porque en ella se recordaba el momento en el que el pueblo pues andaba en el desierto y de alguna manera vivían en chozas, si así podemos llamarle, vivían en pequeños enramadas también, y
se recordaba el momento, el tiempo en el que ellos anduvieron 40 años como errantes de aquí para allá. Y nuestro Señor Jesucristo, en estos varios días que el pueblo tenía para poder congregarse, y venían de todas partes, el pueblo se congregaba, venía, se reunía, y puedo decirte, era un día anhelado para todo el pueblo. Era un día en el cual la gente quería estar en ese evento, en esa gran fiesta. Entonces, el pueblo era movido por su necesidad a venir a Jerusalén a adorar y a guardar esta fiesta, a celebrar esta fiesta. Estaban presentes y nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que en el último y gran día, o sea, estaban por culminar ya esa gran fiesta, esa celebración, y el Señor se pone de pie. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, que dice, se levanta y a gran voz les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, la gente, si estaba dormida o si la gente estaba esperando una palabra para sus vidas y hasta este momento creo que no la habían recibido, cuando nuestro Señor Jesucristo se pone de pie, estoy seguro que muchos se despertaron, estaban expectantes aún a lo que Dios quería hacer en esa gran fiesta, y muchos son atraídos por la voz de Jesucristo diciéndoles que el que tuviese sed, viniera a Él y bebiera. Y dijo también, palabra que escuchábamos el domingo anterior: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Palabra muy profunda, puedo decirte, y es algo que experimentaron los creyentes, aquellos nuevos conversos, después de que el sermón de Pedro, después de que lo escucharon, experimentaron, puedo decirte, aquella venida del Espíritu Santo a sus vidas, donde la Escritura aún nos dice que anteriormente aquellos hombres estaban, los discípulos, orando, intercediendo, y el Señor les dijo que no se fueran, que no se movieran hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Yo creo que varios de los que estuvieron ahí en esa gran fiesta, más adelante en la predicación de Pedro, yo no dudo que algunos de ellos experimentaron la venida del Espíritu a sus vidas. Algunos, no quiero decir que todos. De ahí, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estaba entre la fiesta, entre la multitud. Entonces, dice el verso 40, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, estas que acabamos de oír, en estos mensajes de estos dos domingos, estos domingos pasados, oyendo estas palabras decían, fíjate cómo varios percibieron la palabra muy en lo personal: verdaderamente, este es el profeta. Varios que escucharon a Jesucristo predicar aquel gran día, en aquel gran último y gran día de la fiesta, dijeron, verdaderamente, este es el profeta. Puedo decirte que las palabras que todos escucharon estaban causando algo en los corazones de aquellas personas. Sí, puedo decirte que es ingenuo pensar que las buenas nuevas de salvación van a tener en algunos una cálida recibida. Yo creo que en algunos va a ser así como que difícil de creer. Va en algunos a causar de alguna forma un cierto conflicto en sus vidas, porque no creen a las palabras o al evangelio predicado, ya sea por nuestro Señor Jesucristo en este momento o a través de sus siervos, a través de la historia, aún en el tiempo presente. El evangelio puede causar dos cosas. Una es que nosotros
al escuchar, al oír, podemos recibir la palabra y podemos venir a la conversión. O la otra es que nosotros podemos simplemente cerrar nuestros oídos y de alguna manera endurecernos a la palabra de Dios. Podemos nosotros, si hemos oído algo de Dios, pensar que Jesucristo puede ser esto, puede ser aquello, pueden ser muchas cosas. Es lo que esta gente decía. La palabra nos dice que algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, o sea, no había duda en varios, que este hombre a quien habían escuchado, a Jesucristo, era un profeta. Estaban convencidos. Yo no sé para usted cómo percibe a Jesús. Yo no sé para los que me oyen qué idea tengan acerca de Dios, de Jesucristo en este caso. Yo no sé, pero puedo decirle que aún en el tiempo presente para muchos dicen que Jesucristo fue simplemente un gran hombre, un buen hombre, que de alguna manera enseñó buenos principios a la gente. Para algunos es simplemente eso, un buen hombre. Yo no sé para cada uno de los que me oyen, para usted qué es Jesús, para usted quién es el Señor. Para algunos puede ser que sea el Salvador, para algunos puede ser que sea el Mesías, para unos puede simplemente ser el profeta o un gran maestro también, un gran maestro, un rabino, un buen maestro que enseñaba bien a la gente. Hasta ahí puede ser. Es lo que la gente entonces percibía acerca de Jesús. Así que varios, puedo decirte, que escucharon aquel día, cerraron sus oídos, se endurecieron, y otros se ensoberbecieron en el, de alguna manera, conocimiento también puedo decirte que tenían acerca de las Escrituras, porque en este momento no había gente común nada más, habían personas muy letradas, muy, teológicamente conocían acerca de la venida del Mesías, conocían de la palabra, conocían de las Escrituras, etcétera, y para muchos estaban convencidos de algo. Verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta que de alguna manera había sido, no de alguna manera, que había sido anunciado por Dios mismo, el Padre, a Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, nos dice en el verso 15 y 18, al 18, que iba Dios a levantar profeta. Le dijo Dios a Moisés: profeta levantaré entre tus hermanos. Él les iba a enseñar, Él les iba a dar, les iba a enseñar, etcétera. Hermanos, varios de los que aquí estaban reunidos decían: este es el profeta que había de venir, que había sido anunciado a través de Dios mismo anunciándole a Moisés y Moisés al pueblo. Por lo tanto, puedo decirte que a través del tiempo, la gente, el pueblo judío de ese entonces estaba esperando la venida de aquel profeta prometido por Dios el Padre a Moisés. Y algunos aquí entonces estaban segurísimos, no tenían la menor duda: este es el profeta, este es el profeta. Otros decían, verso número 41, este es el Cristo. ¿Sí? Verso 41, otros decían: este es el Cristo. ¿No? Yo cuando escucho estas palabras, o sea, ¿cómo decirte? Vemos la opinión de varias personas. Lo que para ti puede ser un simple maestro, para el otro puede ser un buen hombre, para otra persona puede ser exactamente lo que dijo alguien por ahí: este es el Cristo, dice aquí la Escritura. Pero algunos decían, otros, no habían 2, 3 personas, creo que habían cientos y puede que habían miles de personas congregadas aquel día, el último día de la fiesta. Habían miles de personas congregadas
y cada uno estaba de alguna manera intercambiando opiniones acerca de Jesucristo, aquel que se había levantado y había dicho: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué palabras? Puedo decirte, aquel que dijo, otros decían, o aquellos que dijeron, este es el Cristo. O sea, vieron algo diferente en Jesucristo, exactamente. Este es el Cristo. Ellos creo que Dios estaba revelando a Jesucristo a la vida de estas personas, y por eso decían: este es el Cristo, decían algunos. Este es el Cristo. Lo que dijo un grupo de gente allá, este es el profeta, para otros era: Él es el Cristo. Él es el Cristo a quien hemos estado esperando, anhelando, deseando que viniera. Está aquí entre nosotros. Pero te voy a decir algo. El verso número 53 termina diciendo: cada uno se fue a su casa. Del verso 40 al verso número 43, podemos nosotros ver cómo la gente del pueblo comenzó a discutir acerca de la persona de Jesús y principalmente acerca de su mensaje. Porque la gente había oído algunas palabras que nosotros ya hemos oído, ¿sí? Nosotros ya hemos escuchado, pero en este momento la gente estaba así como que entrando en un conflicto se hicieron tal vez de palabras, y el verso 43 dice que hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Yo no sé, usted, amada persona, y hermanos también de iglesia, cuando nosotros oímos a la gente a veces que se apasiona hablando acerca de un tema X, vamos a decir de la política, porque la gente se apasiona cuando habla de política. Yo no sé si usted se ha encontrado con amigos, conocidos, en alguna comida, etcétera, en algún convivio, y la gente empieza a hablar, decir de política, y cómo les apasiona, y usted ahí llega con su, de alguna manera buscando también dar a conocer a Jesucristo, y puedo decirte algo. Tú empiezas a hablar acerca de Jesucristo y principalmente acerca de su demanda, de su mensaje, de las buenas nuevas, y casi terminan echándote de la plática o de la comida o del convivio que tú tengas, porque no fuiste llamado o no fuiste invitado para ir a hablar acerca de Jesús y su mensaje. Y bueno, estoy hablando de una comida, pero cuando estamos en una simple plática con alguna persona, algún amigo, a veces a mí me han dicho: mira, no me hables de Dios, simplemente no entremos en esos temas, dice la gente, sigamos en nuestra conversación, en la conversación que estamos teniendo. Pero amadas personas y amigos e iglesia, hermanos, el apóstol Pablo un día dijo en el libro de Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y sabes qué dice? A todo aquel que cree. Por lo tanto, tú y yo no podemos también callar, no podemos cerrar nuestra boca y no decir nada a la vida de aquellas personas con quienes a veces, ya sea que convivamos, que estemos con ellos, etcétera, necesitan urgentemente conocer a Jesucristo. Tú no sabes si la persona con quien estés platicando en una comida o en un simple encuentro puede ser la última vez que le veas. Puede que sea la última vez y tú no le hablaste acerca de esas buenas noticias que tú has conocido, que Jesucristo ha venido a este mundo a salvar al pecador. Tú y yo éramos pecadores, vivíamos perdidos, descarriados, como ovejas que no teníamos pastor, y nuestro Señor
vino para atraernos y conducirnos hacia Él. Y Dios utilizó a personas. Dios sigue utilizando a personas. En este caso, Jesucristo mismo era el que estaba trayendo las buenas nuevas al pueblo, a esta gente que en este momento había entrado en una discusión, puedo decirte, no pequeña, una gran discusión. Las palabras que habían escuchado les había llevado a entrar, dice el texto, verso 43, hubo disensión entre la gente a causa de él. Y yo me doy cuenta de las disensiones que hay a veces en mi pueblo, por ejemplo. La gente en el pueblo, veo que cuando hay tiempos de elecciones políticas para elegir a X gobernante, puedo decirte que entre familias, a causa del partidismo que existe, hay peleas entre familias. Hay discusiones porque creo que este es mejor y porque creo que el otro también es mejor, etcétera. Y tenemos ideas encontradas de tal manera que lleva a la gente a tener, no solamente en un pueblo, estoy hablando de que en muchos lugares la gente, por entrar en ciertos temas, hay disensión, hay pelea, no hay acuerdo entre una idea o entre algo, y en este caso, puedo decirte, hubo una gran disensión, hubo una gran discusión, una gran pelea entre el pueblo a causa, dice la Escritura, de Jesús y de su mensaje. Entonces, yo decía hace un momento que es natural, de hecho puedo decirte que es casi imposible que alguien oiga la palabra y no le cause ningún efecto. La palabra produce un efecto. La palabra en sí misma, el Evangelio, produce algo en la vida de todo aquel que escucha. Por lo menos cuando oímos la palabra a veces nos sentimos aludidos, nos sentimos confrontados por Dios. Yo no sé si a usted le ha tocado esto, pero me tocó experimentarlo, que cuando empecé a llegar a escuchar el mensaje, la palabra de Dios, el que compartía la palabra pareciera que vivía en casa. Estaba hablando acerca de mi condición espiritual, estaba hablando acerca de mis pecados, y puedo decirte algo, me sentía avergonzado porque Dios me estaba tratando y me estaba llevando a arrepentirme de mi maldad, de mis pecados. Pero puedo decirte que en otros no produce lo mismo, en otros produce un cierto rechazo, porque se están metiendo en nuestra vida, podemos decir, privada, y de alguna manera nos incomoda eso, y mejor nos apartamos de aquel mensaje y de aquellas personas que quieren hablar o que quieren traer las buenas noticias de Jesucristo a nuestras vidas. Entonces, repito, es imposible que alguien que escuche el Evangelio, que escuche el mensaje de Jesucristo, no sea incomodado o no ocurra nada, no le pase nada. Por lo menos estamos viendo que en la vida de estos que escucharon, sus vidas fueron impactadas y de alguna manera fueron confrontadas con su necesidad. En este caso, estamos hablando de la necesidad que estaba mirando nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera quería llevarles a satisfacer su necesidad, y les decía, ¿quién podía satisfacer la necesidad? Yo te pregunto, ¿ha habido en la tierra algún profeta, algún buen hombre, algún buen maestro que haya dicho, si alguien tiene necesidad de esto o de aquello o de lo otro, vengan a mí? Creo que no. Podemos decir que muchas personas, pues sí, fueron buenas personas y buenos maestros, un decir, Mahoma, otras personas, profetas que han habido, que se han llamado, autonombrado profetas, podemos decir, bueno, tienen buenas ideas, tienen buenos ideales, pero hasta ahí. Pero alguien que pueda levantarse y decirle a la gente directamente, yo soy la necesidad, yo soy la respuesta a tu necesidad. Yo no sé si te has encontrado a alguien así.
Yo no sé si alguien de frente te ha confrontado y te ha dicho, mira, eso que estás tú buscando, corriendo de aquí para allá, yo soy la respuesta a tu necesidad. Por eso es que podemos decir que Jesucristo es más que un profeta, es más que un buen maestro, es más que un buen rabino, es más que un buen hombre. Él es el Mesías. Él es lo que tú necesitas en tu vida. Y voy a decirte otra cosa. Yo decía el verso, estaba tocando el verso 53. O tu vida es impactada, o simplemente tú terminas de oír el mensaje y te vas a tu casa como si no hubiese pasado nada. Te digo una cosa, casi la mayor parte de la gente que estuvo oyendo aquel día, dice que cada uno se fue a su casa. No nos dice de algunos que en ese momento se hayan levantado para decir, yo estoy necesitado de ti. Yo tengo esa necesidad de quien tú estás hablando. Yo me siento aludido por la palabra que tú me has hablado. Creo que ninguno de estos que oyeron, de estas personas que aún estaban convencidas, ese es el profeta, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. De ahí más adelante no se nos dice más acerca de estas personas. Tú puedes pensar entonces lo que tú quieras acerca de Jesús y podrás decirme que hasta Jesucristo es Dios, pero si no ocurre nada en tu vida, entonces tú estás mal, estás perdido. ¿Cómo decir? Tienes simplemente un conocimiento en tu mente, pero falta que tengas esa experiencia de manera personal, si puedes experimentar a Jesucristo de manera personal, experimental, vivencial. Eso es lo que necesita tu vida, eso es lo que necesita tu corazón, y es ahí donde Dios quiere llevarnos. Es ahí donde Dios quiere traernos a todos nosotros, más que a un simple conocimiento, puedo decirte, hasta teológico, porque en el verso 42, déjame leerte lo que dice. Algunos dijeron, verso 41 a la mitad, dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y mira el verso 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ellos estaban preguntándole a aquellos hombres que se habían atrevido a decir que era el Cristo o que era el profeta. Y ellos les dicen, ¿a poco no te das cuenta que de Galilea no se ha levantado nadie? El Cristo no va a venir de Galilea. El Cristo no va a venir de Galilea. Y hermanos, estos hombres tenían conocimiento bíblico, teológico, conocían, creo que habían sido graduados, se habían graduado en X, o yo no sé en qué seminario teológico, pero conocían perfectamente la ley, conocían las Escrituras, hasta dónde iban a ser el Mesías, de qué tribu y de qué familia, hermanos. ¿De qué tribu y de qué familia, hermanos? ¿De qué linaje iban a ser el Mesías? Ellos dicen, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y es que, hermanos, estos hombres, cuando nosotros los vemos o leemos acerca de estos, que comenzaron ahí con argumentos, ¿sí? Con argumentos a de alguna manera refutar quién era Jesús, podemos decir, pareciera que estamos oyendo a gente muy cristiana en nuestro tiempo. Estamos conociendo a gente que verdaderamente saben lo que están diciendo, ¿sí? Pareciera que estos hombres estaban bien seguros de lo que estaban diciendo, y en cierta manera estaban seguros, o sea, de que iban a ser del linaje de David, de la aldea
Belén, ¿sí? En ese sentido estaban ellos en lo cierto. Pero hermanos, cuando no tenemos un conocimiento más profundo acerca de las Escrituras y acerca de Jesucristo en nuestras vidas, puede ser un simple conocimiento entonces nada más en nuestra cabeza. Y eso no nos va a llevar a un verdadero cambio en nuestro ser, en nuestra alma. Eso no va a llevarnos a que nosotros podamos ser libres de nuestras maldades y podamos nosotros ser justificados a través de Jesucristo. El que tú y yo conozcamos algo de Dios no nos hace ya libres, o ya no nos justifica delante de Dios. La palabra nos dice que no es solo el oidor de la ley, el justo ante Dios, sino el hacedor de la ley será justificado. Es necesario que conozcas de la palabra, es necesario, pero es necesario también que ese conocimiento que tienes lo pongas en práctica, lo puedas tú experimentar en carne propia, puedas tú vivir de manera personal eso que tú sabes o que tú recitas con tus labios. Esta gente conocía entonces la Biblia, conocía la palabra, conocía a los profetas, conocía la ley de Moisés, pero necesitaba algo más en su vida, hermanos. Y por eso Jesucristo, al ver a esta gente que simplemente estaba tal vez de mirona, otros que estaban viendo nada más, habían llegado por casualidad, otros que tal vez habían llegado a la fiesta de los tabernáculos porque en verdad estaban buscando con toda sinceridad algo en sus vidas, hermanos, ahí estaba la respuesta a su deseo, tal vez a las oraciones de algunos, ¿sí? De ver una señal de Dios, de ver a Dios en sus vidas, o que Dios les hablara. Les estaba Dios hablando, les estaba Dios tratando de manera personal. Entonces, hermanos, el conocimiento en sí mismo no nos lleva a experimentar a Dios. El conocimiento en sí mismo de la palabra de Dios no nos lleva a experimentar a Jesucristo en nuestros corazones. Necesitamos ahora pasar a la otra parte, que es a vivir la palabra de Dios. Vivir y experimentar aquello que Dios quiere compartir a tu vida. Entonces, así estaba esta gente. Así estaban varios de los que estaban ahí oyendo, hermanos. Se armó de alguna manera ese conflicto, se armó ese pleito de alguna manera, decían aún, ¿acaso no dice la Escritura? ¿O de Galilea de venir el Cristo? Hermanos, ¿de dónde todo mundo en los evangelios nosotros llamamos, o se le llama a Jesucristo, a Jesús de Nazaret? ¿Has oído la palabra tal vez? Y oímos que Jesús, y la gente decía Jesús el Nazareno, porque la gente pensaba que Jesucristo, varios, no quiero decir que todos, algunos decían que Jesucristo había nacido en Nazaret. Por eso es que en este momento decían, pues este hombre es Galileo, es de la región de Galilea, es de Nazaret, de aquella aldea. Entonces decían, este hombre no es en este caso del linaje de David. Él no nació en Belén, él nació en Nazaret. De hecho, aquí en el capítulo 8, adelante, verso número 41, déjame citarte, ellos le dicen, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. ¿Sabes por qué ellos le respondieron? Más adelante vamos a ver cómo Jesús entra se hace de palabras, por así decir, con el pueblo judío, porque él quería convencerles acerca de la necesidad que ellos tenían en sus vidas, y les estaba hablando que cuando ellos conocieran la verdad les iba a hacer libres. Y una y otra vez el Señor, tratando como trata con muchas personas de manera personal a través de la palabra,
su espíritu trata con la vida de las personas. Dice la Escritura que cuando Él viniera, el Espíritu viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces estos hombres Jesús buscando convencerles de pecado. Y puedes ver momentos en el que pareciera que estos hombres con quienes estaba tratando, pareciera que ya habían creído, pero nuevamente les sale aquello mundano, terrenal, el pecado, la maldad, etcétera, les sale y Jesús está tratando con ellos. Y en esa defensa que ellos estaban presentando, ellos responden y dicen estas palabras. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Conocían ellos que Jesucristo había nacido, sí. Y fíjate algo, decían, Jesús es hijo de fornicación. Ellos no sabían, algunos de ellos no sabían que Jesucristo nació de una virgen, como dice la Escritura. Algunos sí lo sabían, pero otros creo yo que simplemente querían dar más atención o prestar atención a otros detalles. Y por eso ellos en su defensa dicen, pues nosotros no somos hijos de fornicación, ¿sí? Ellos decían que Él era Galileo. Jesucristo no era Galileo. Jesucristo era de la tribu, en este caso, de la tribu de David, en este caso, y era de la familia de David. Empieza la discusión, la disensión, etcétera, hermanos, a causa de la palabra, a causa del mensaje. Es lo que causa, es lo que trae a la vida de las personas, en algunos, no en todos. Dice más adelante, verso 44, vayamos en nuestro estudio, en nuestra lectura. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesucristo no fue aprendido ese día? Por una razón, porque la palabra nos dice más anteriormente que su momento o que su tiempo no había llegado todavía. Yo creo que otra razón por la que estos hombres también no aprendieron a Jesús, estos alguaciles, verso 45, es: los alguaciles, dice el verso 45, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿sí? A los alguaciles les respondieron: ¿por qué no le habéis traído? Le preguntaron los fariseos a los sacerdotes, a los alguaciles que les habían enviado para ir y a tomar a Jesús preso: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles responden: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo creo que otra de las razones por la que los alguaciles no prendieron a Jesús es porque habían sido también impactados por la palabra que habían oído. Ellos habían sido tratados en ese momento. O sea, creo yo que estos hombres, todos estos que habían sido enviados para prender a Jesús, dijeron: este no es un simple hombre. Yo creo que creyeron a la palabra de aquellos que comenzaron a decir: este es el profeta que dijo Dios, que fue profetizado por Dios, el Padre, a Moisés. Y imagínate que otros, cuando escucharon estos alguaciles, que dijeron, cuando oyeron más bien que este hombre era el Cristo, pues yo creo que temor vino a sus vidas. Y no se atrevieron entonces a prender a Jesús, sino que regresaron a aquellos hombres quienes les habían enviado con las manos vacías. Con las manos vacías. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo creo que las palabras de Dios habían atravesado los corazones de estos hombres de tal manera que no se atrevieron
ni a acercarse a Jesús en aquel día. No se atrevieron a acercarse a Jesús. Quedaron impactados al escuchar a este hombre que era más que un simple rabino, un simple maestro. Habían escuchado a Jesucristo, el Mesías. Y yo creo que les ocurrió lo que ha ocurrido con algunos que hemos oído o que escuchamos a Jesús. Cuando veníamos acercándonos, cuando veníamos apenas en nuestros primeros días a escuchar la palabra de Dios, fuimos tratados, fuimos atravesados por el testimonio de algunos otros hermanos. Yo he escuchado el testimonio de ellos. Unos venían para acusar a una persona, otros vinieron por simple curiosidad, unos les trajeron a la fuerza, etcétera. Y hoy son parte de los discípulos de Jesús. Varios de los que estamos aquí, algunos llegamos tal vez por simple curiosidad, si tú quieres. Estamos aquí porque Dios nos trajo y porque Dios trató a través de su palabra a nuestros corazones. ¿Sí? Leemos el siguiente versículo, número 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Qué palabras de estos hombres? Como era de esperar, el testimonio primeramente de los alguaciles, pues que trajeron a sus superiores, pues les molestó. No fueron ni cumplieron a lo que se les había mandado, y toman esta actitud, puedo decirte, de desprecio, ¿sí? De desprecio a estos hombres que habían llegado todavía con valor para decir: no le hemos traído, no ha venido con nosotros, no le hemos aprendido. Y escuchan las palabras que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos enfurecidos, podemos ver su enojo, su ira, ¿sí? Y le responden: ¿también vosotros habéis sido engañados? Mira lo que dice más: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Hermanos, el hecho de que alguien pueda, esto lo veo en muchos lugares, en algunos lugares, he escuchado de algunas personas que cuando están siendo o son tratados por Dios, esto sucede cuando alguien viene de una iglesia a otra y su vida es tratada, y van y le dicen al que de alguna manera les pastorea en aquel lugar de donde vienen, que su vida o que Dios les está hablando a través de los mensajes que están oyendo en otro lugar. A veces la gente se incomoda porque de alguna manera esa soberbia que a veces los líderes tienen, como que no les deja ver más allá. No les deja ver más allá en el sentido de que creen que solo a través de estas personas Dios habla a la gente. Y era el caso de los fariseos. Dios estaba hablando a la vida del pueblo, aún hasta de los alguaciles, de estos soldados, de estas personas que habían sido, pues de alguna forma, formadas. Y dicen: ¿ustedes también han sido engañados? Miren los gobernantes, miren los fariseos, ninguno de nosotros hemos creído en él. ¿Por qué ustedes se dejan engañar por las palabras de aquel hombre? No vaya a suceder que en tu vida, al Dios estar tratando en tu corazón, permitas que otra persona o que alguien te diga que Dios no está hablando a tu corazón, o que esa palabra que tú estás oyendo no es de Dios. No es de Dios. Dios trata con aquel que le está buscando o aquel que a veces no está buscando. Dios da oportunidad a todos para que le conozcan. Dios da oportunidad a todos
para que se acerquen a Él y conozcan su mensaje y su evangelio. Dios tiene misericordia no solamente de aquel que tiene un puesto de autoridad en gobierno, etcétera. Dios tiene misericordia aún del más sencillo y humilde persona que pueda haber sobre la tierra. Dios quiere llegar a todos. Dios quiere llegar a todos. Pero como dice Pablo a los Corintios en la primera carta, en el verso número 26 al 29, pues mirad, hermanos, primera de Corintios 1, verso 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amadas personas, podemos decir, bueno, entonces Dios no llega a los gobernantes, no llega a los ricos, porque Dios hace acepción de personas. No es esa la razón. La razón es porque cada uno, es una de las razones, porque cada una de las personas no quiere recibir el mensaje que Dios trae a cada uno de manera personal. Y la palabra también nos dice en la Escritura, en los Evangelios, qué difícil es que un rico entre. Qué difícil es que un rico pueda recibir o pueda aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le parece locura. El Evangelio, el mensaje, aquí también en 1 Corintios, dice que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, hermanos. El mensaje de la cruz, déjame leerte 1 Corintios, capítulo 1, verso número 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, ¿por qué algunas de las personas que oyen el mensaje no se convierten? La razón es, Pablo dice, porque es locura para ellos el mensaje de la cruz. Porque para algunos, como fue el caso, creo yo, de estas personas, el mensaje de Jesús va en contra de su manera de vivir. Cuando nosotros leemos en los versículos del 32, más atrás, cuando nosotros leemos el verso número 1 en adelante, la incredulidad de sus hermanos, nos dice la Escritura que Jesús en el verso 7 dice, el mundo me aborrece, mas a mí me aborrece, el mundo me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Entonces la gente no quiere recibir el mensaje por una razón, porque no quiere ajustar su vida a la voluntad de Dios, porque quiere vivir a su manera, porque como yo escuchábamos esta semana algunos hermanos, las personas no están conformes con la voluntad de Dios. Las personas no están conformes con vivir conforme a la voluntad de Dios y creen que su voluntad es mejor que la de Dios. ¿Sí? Y por eso es que las personas no quieren recibir el mensaje, no quieren vivir santa, justa, piadosamente, porque les parece locura. Porque dicen, bueno, todo el mundo vive a su antojo y vive a su manera. Estos gobernantes estaban ensoberbecidos, hermanos, viviendo a su antojo, viviendo a su manera, y más aún viviendo ensoberbecidos. De tal manera que, dice el verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. El fariseo pensaba que la gente común era maldita y que solamente Dios hablaba a través de ellos, porque ellos sí conocían la ley,
Por lo tanto, ellos tenían ciertos beneficios de parte de Dios. Creo que no leyeron estos hombres, no habían leído la carta de Santiago, cuando les dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque estos hombres conocían, dice Mateo capítulo 23, que nosotros hagamos lo que dicen, porque es de Moisés, mas no hagamos como ellos. Estas personas decían una cosa y vivían otra cosa. Decían que hay que vivir justa, santa, piadosamente, pero ellos vivían como impíos. Vivían una vida descarriada, una vida en donde nadie les detenía. Por lo tanto, hermanos, tú y yo, que hemos oído el mensaje, o usted que me está oyendo, que ha oído el Evangelio, está en usted el tomar la decisión entre vivir una vida justa, entre vivir una vida entregada a Dios, o vivir a su manera. Simplemente oír, hoy poder escuchar, y al rato, yo me voy a mi casa y no pasa nada. Estos hombres se levantaron y cada uno se fue a su casa. O sea, no pasó nada, simplemente empezaron a discutir, empezaron a pelear entre quién es Jesús, entre tal vez para mí es esto, o yo creo que es el Mesías, o creo que es, etcétera. Y cada quien se fue a su casa. Usted puede levantarse hoy e irse a su casa tranquilamente, como si nada hubiera pasado, o usted es impactada por la palabra de Dios, y toma decisiones personales para seguir a aquel que puede dar libertad y que puede dar y traer perdón de pecados a su vida. Pero es una cuestión de dos personas, de usted y Dios. Es una cuestión más, puedo decir, de usted en este momento, porque Dios está haciendo su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Convencerle a usted de que necesita a Dios. Entonces le falta hacer su parte, de que usted reconozca que necesita a Dios y venir a Él. Leíamos en el capítulo 5 anterior, el capítulo 5 de Juan, verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Usted no quiere tener vida y por eso no quiere venir a Jesús. ¿Sí? Esta plática, esta charla, podemos decir que entonces su vida, el mensaje en su vida puede traer dos cosas. El llamado, la invitación de Dios a toda persona va a causar dos cosas. Una, que usted abrace la palabra, viva esa palabra, o usted no abrace, rechace esa palabra y se levante y se vaya a su casa como si nada hubiera pasado. Seguir viviendo de la misma manera que siempre ha vivido usted. El Evangelio de Jesucristo no es un evangelio romántico, tranquilo, light. Implica sacrificio, implica tomar la cruz, implica pagar un precio. Y eso no solamente es para usted y para mí, ha sido por siempre y para toda la humanidad. Que usted decida arrepentirse, que usted decida, el Señor Jesús le hizo un llamado a la gente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. Pero para venir y beber de Jesucristo gratuitamente, necesitamos abandonar nuestros pecados. Debemos comenzar abandonando nuestra maldad. Déjame leer un texto, Mateo capítulo 10, verso 34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Problemas. De eso se trata, ¿sí? He venido a traer espada, o sea, problemas.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! ¿Cuál es la razón? Por seguir a Cristo y su mensaje. ¿Por qué va a haber disensión y por qué va a haber espada y por qué va a haber problemas? Pues si usted quiere vivir una vida cristiana, no es sencillo entonces. No es sencillo. Cuando usted lee aquel libro, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, el peregrino sale de la ciudad de la destrucción y algunos amigos se dan cuenta, no sé si usted ha leído ese libro hermoso, esa alegoría hermosa. Peregrino sale de la ciudad, sus amigos se dan cuenta, pero ¿cómo? Y vamos a detenerle, dijeron dos amigos de él, vamos y le vamos a hacer que vuelva a su casa con su familia, él está bien aquí con nosotros. Y llegan y bueno, alcanzan a Peregrino, y Peregrino les empieza a decir que va a un lugar, a un lugar de reposo, va a un lugar tranquilo, etcétera, de paz y más cosas. Y uno de ellos es de alguna manera impactado y dice, ¿en serio? ¿A un lugar de paz, etcétera, y esto y aquello de refrigerio? Yo quiero ir. El otro dijo, si quieres seguir, vete tú, yo me regreso a la ciudad y tú sigue. Entonces aquel hombre, si mal no recuerdo, se llamaba Flexible. Flexible comienza a seguir a Peregrino, iban juntos, iban caminando a la par, como hermanos, pero llegan a un cierto lugar pantanoso donde hay problemas y dificultades. Peregrino le había dicho que era un lugar tranquilo, un lugar bonito, un lugar hermoso. Iban a la ciudad celestial y dijo aquel hombre Flexible, si esto está así al principio, ¿cómo estará al final? Mejor me regreso a casa. Y dejó a Peregrino allá. El camino, el andar con Cristo, en algunos momentos se trata de entrar en dificultades por su causa. No porque usted venga y empiece a aborrecer y empiece ahora ya no me junto con ustedes, no es así. Más bien, al enterarse su familia que usted ahora es cristiano o que es cristiana, déjeme decirle, algunos le van a aborrecer. Algunos le van a aborrecer. Y usted puede ser lo que hizo Flexible, simplemente, y como dice el verso 53, cada uno se fue a su casa. Así como que termina el capítulo, la gente muy tranquila. La gente se olvidó de lo que había pasado. La gente se olvidó de que habían discutido y hubo una disensión entre ellos por causa de Jesús y su mensaje. Y podemos nosotros levantarnos e irnos muy tranquilos o estar dispuesto a abrazar la cruz de Cristo. Déjeme leer un par de textos más, por favor, vamos a terminar. Pero esto es el cristianismo. Esto es lo que implica seguir a Jesucristo, abrazar su mensaje, el evangelio, las buenas noticias. Usted es un pecador, usted necesita a Dios. Y Dios quiere que usted venga a Él. Esa es una buena noticia. Jesús no quiere rechazarle, Jesús quiere recibirle con los brazos abiertos. Pero quiere que usted reconozca su condición pecadora, su condición espiritual, caída, descarriada, y venga a Él. Déjeme leer Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amados, personas que me escuchan, negarse a sí mismo quiere decir estar dispuesto a abandonar tu vida cómoda,
o tu vida de confort, tu manera de vivir, la manera en la que tú vives para ti mismo. Tú vives a veces para ti mismo, creo que siempre han vivido para sí mismos. Tenemos que estar dispuestos a negarnos, ¿sí?, a nosotros mismos. Dice, y tome su cruz cada día y sígame. Entonces, eso implica que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Eso implica que nosotros tenemos que abandonar nuestras maldades. Eso estorba para seguir a Cristo. Eso estorba para conocerle y experimentarle. Si usted quiere experimentar a Dios en su corazón, si usted puede decir, yo levanto la mano y puedo decir estoy necesitado, necesitada, pero si usted no está dispuesto a abandonar y dispuesta a abandonar su vida de pecado, entonces usted no puede ser uno de los discípulos y seguidores de Jesús. Usted no está abrazando el Evangelio de Dios. Más adelante en el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Lucas, déjeme leo unos versículos más. Verso 25, capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes, mucha gente, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amadas personas, podemos conocer de la palabra como era el caso de algunos que estaban ese día escuchando. Podemos nosotros tal vez tener un cierto conocimiento de la palabra y de la Biblia, de los profetas y de la ley, pero si nosotros no estamos dispuestos, ¿sí?, a calcular el precio para seguir a Jesús, podemos parecernos a aquel hombre que empezó a construir y solo construyó los cimientos y fue la burla de toda la gente. O sea, algunos queremos y nos levantamos, pero no damos el paso. Varios levantamos la mano y decimos, yo soy esa persona de quien Dios se está refiriendo, y yo soy esa persona que necesita a Dios en su vida, pero no damos ese paso para venir a Jesucristo. Creo que fue el caso de alguna manera de Nicodemo, que está aquí en el verso 50. Creo que fue el caso de otras personas que no se levantaron para decir es cierto y es lo que yo necesito en mi vida, en mi corazón, y yo quiero eso, no importa lo que cueste. Varios no tenemos de alguna manera esa valentía y por eso no queremos dar el paso. Simplemente reconocemos la necesidad que hay en nosotros, pero no queremos, porque eso va a implicar problemas. Acabamos de leer. No penséis que he venido para traer paz. No penséis que he venido para traer paz, sino espada. Dificultades, problemas. De que te echen de tu casa por seguir a Cristo. Por seguir a aquel Mesías que murió en una cruz como malhechor. Y varios no queremos. Y no queremos dar ese paso. Y no queremos abrazar el mensaje de Jesús y hacerlo nuestro.
Nos conformamos simplemente con el oír palabra y palabra y palabra. Sucede como dijo el profeta Isaías, nuestro corazón se ha engrosado de ley, de palabra. Pero Dios no quiere que te llenes de palabra, Dios quiere que te llenes de su Espíritu Santo. Algunos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no queremos abandonar nuestra maldad. Queremos que Dios nos llame hijo y queremos que Dios nos dé promesas, que sean nuestras las promesas de Dios, pero no queremos pagar el precio por que esas promesas vengan a nuestras vidas. Amadas personas, y hablo para aquellas personas que están acostumbradas a citar promesas de la Biblia, le digo una cosa: cada promesa de la Biblia tiene una condición. No hay promesa en la palabra de Dios que no tenga condición. Toda promesa trae una condición. Y si usted quiere la promesa, pero no quiere la condición, esa promesa no puede ser suya. Quiere ser hijo, pero no quiere abandonar su maldad, usted no puede ser hijo. Quiere ser parte de la iglesia, quiere ser parte de la familia de Dios, pero no quiere usted pagar el precio por seguir a Jesucristo, no puede usted ser parte de la familia de Dios. Y lo que va a ocurrir es que usted, al terminar el mensaje, simplemente se vaya a su casa como si no hubiese pasado nada. Dice el libro de Proverbios que el proceder de la mujer adúltera es: come, limpia su boca y dice, no ha pasado nada. Porque no le importa. Porque usted cree que va a vivir muchos años. Porque usted cree que si muchos son malos y siguen viviendo, usted también. No sabemos el momento en el que Dios nos llame a cuentas. Pero este es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor. Este es un buen momento, es una buena noticia el que Dios haya venido para salvar a los pecadores. Ha venido para salvarme a mí, para salvarle a usted. Es un buen momento y es un buen día. Tiene vida, hay momento. Es el momento para ponerse a cuentas con Dios. Es el momento. Es la oportunidad de su vida. No la desperdicie, no deje que pase un día más, una semana más, un mes más. No sabemos qué puede ocurrir en estos días. Yo no sé si quiera que alguno de los que estamos oyendo vayamos a vivir en carne propia lo que está viviendo nuestro país y experimentar el COVID en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. Y que sea un instrumento de Dios para llamarnos a cuenta. Como puede ser una gripe y puede ser otra enfermedad que Dios pueda utilizar para llamarnos a cuenta y muramos nosotros. Pero hoy es el día que ha creado Dios para nosotros, para ponernos a cuentas, para regocijarnos también, para alegrarnos en su presencia. O simplemente podemos entrar en cierta discusión a causa de Cristo, o puede traer cierto conflicto a nuestra vida, a nuestro corazón, pero nada más. ¿Sabes qué dijo Jesús acerca de los fariseos? Que eran duros, que ellos eran duros. Los fariseos fueron duros. En Mateo 23 les dijo: fariseo ciego y necio. Les dijo también duros de corazón. Tenían conocimiento de la palabra, pero estaban endurecidos, estaban ciegos y aparte eran necios. Qué difícil es tratar con un necio. Qué difícil es tratar con alguien que conoce de Dios, pero está ciego.
Qué difícil es poder discipular a alguien que no quiere abandonar sus pecados. Qué difícil, porque nunca crece espiritualmente. No se deja dirigir por Dios. Es como el potro salvaje que cuando le ponen la silla empieza a brincar, a saltar, a pegar patadas, etc. No se deja conducir por Dios, no se deja discipular, no se deja moldear por Dios. El cristiano es alguien que ha dejado su vida pasada, se ha arrepentido. Es una persona que está contenta con la voluntad de Dios. Está contenta y satisfecha con los mandamientos de Dios. Se goza obedeciendo a Dios. Se alegra, le da gusto obedecer a Dios. Es su regocijo. Es lo que él quiere hacer. Es su deseo. Agradar a aquel que murió en la cruz por sus pecados. Ya no vive para sí mismo, sino vive para agradar a aquel que murió en la cruz por él o por ella. Quisiera que me acompañes ahí en tu lugar para hacer una oración y terminar con nuestro mensaje de este día. Creo que Dios ha hablado a su vida. Creo que Dios sigue hablando a nuestros corazones. Creo que hoy Dios sigue levantándose de su lugar, de su asiento, y nos grita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios sigue lanzando el llamado a aquel que le oye. Dios sigue hablando a su vida, a su corazón. Dios sigue tratándonos en su gran paciencia y misericordia. Él sigue llamándonos, sigue buscándonos, sigue tratando con su palabra. Le corresponde a usted dar el otro paso, el de levantarse y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Primeramente, arrepintiéndose de sus pecados. Primeramente, reconociendo que es usted un pecador, que aun cuando conoce de la Biblia, no conoce a Dios de manera experimental o vivencial. ¡Qué desgracia! Si algunos de ustedes que me oyen conocen de la palabra, pero no experimentan a Jesucristo. No puedes, como dice Pablo, llamarle Padre, Abba, Padre, Padre mío. No le puedes decir Padre mío. Te cuesta decir Padre porque sabes tú que no es tu Padre, que has vivido en tu voluntad y en tus malos deseos. Has vivido haciendo tu propia voluntad. Qué triste. Qué vida tan infeliz la tuya. La buena noticia de este día de reposo, es que hoy dice Él: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, si alguno está necesitado, si alguno se siente perdido, si alguno reconoce que es un pecador, venga a mí. Él no va a cerrar las puertas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice la Escritura. Estás como estás porque tú no quieres venir a Dios. No quieres venir a Él. Está en ti. Está en ti. Está en cada uno de los que estamos oyendo. Si alguno que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Padre, te damos gracias por este hermoso día, por este tiempo, Padre, por tu palabra, por dejarnos regocijar en tu presencia, Señor. Deseamos estar juntos como iglesia, como dice David, en medio de la congregación. Queremos estar nuevamente reunidos, oh Padre, pero estamos también
satisfechos con lo que tú haces. Estamos agradecidos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque tú estás con nosotros. Eres tú la razón de nuestro regocijo. No son las circunstancias, Señor. Definitivamente no es porque algunos de mis hermanos están en casa, estamos resguardados, Señor, estamos buscando, Señor, guardando los unos a los otros. Estamos contentos porque tú estás con nosotros, Padre. Tú eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra plenitud, Señor. Y deseamos que aquellos que nos oyen, Señor, también puedan experimentar, Señor, esto mismo. Padre, en el nombre de Jesús, alcanza a todos aquellos que están escuchando, Padre. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Síguenos ayudando, Padre, también. Síguenos dirigiendo, Señor. Sigue dando palabra a nuestros pastores, oh Padre, para dirigirnos también. Bendito seas, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Dios les bendiga.